El tema del perdón es el tema de la culpa, porque sencillamente el perdón es una forma de deshacer el nudo que hace la culpa. Entonces, en el primer encuentro hablamos de la culpa de ser, cómo frente a el abismo que se nos abre al sentir el bebé, la inseguridad en el vínculo, la inseguridad en ese nido que debía contenerlo, cuando comienza a formar su primera imagen de sí mismo, él comienza a buscar una explicación. Y la explicación que se da para poder sobrevivir al desamor de su madre no es que mi madre no me ame, es que yo no soy digno de su amor. Y inicia la carrera que vamos a hacer, en la que vamos a invertir casi toda la vida, es cómo nos hacemos dignos del amor de nuestra madre, del amor de nuestro amigo, del amor de nuestra pareja, del amor de nuestros hijos, y nos pasamos toda la vida en esas. Cuando vamos llegando a la muerte, descubrimos que no lo logramos y que de golpe invertimos la vida en algo que no tenía mucho sentido. El ser humano moderno anda buscando siempre el sentido y el sentido y el sentido en el éxito o el sentido en... Entonces, nuestro primer trabajo tuvo que ver con la culpa de ser. Yo siento que en mí hay algo que no está bien y voy a invertir mi vida en buscar cambiar eso que en mí está mal, a través de las morales, a través de las religiones, a través de las carreras, a través de las universidades, porque entonces hay universidades que nos dicen que nos van a curar más de la culpa de ser, como los Andes. Hay universidades que curan un poquito menos, como la Central o la Católica, ¿no? Pero bueno. Nuestro segundo trabajo ya giró alrededor de la culpa en otros aspectos. En este espacio vamos a trabajar ya directamente lo que es ese mecanismo de negación de la realidad, porque la culpa es fundamentalmente la negación del desamor de mi madre. Arranco la vida negando algo que yo no soy capaz de tolerar. Arranco mi vida psíquica, comienzo a estructurar la imagen de mí mismo, comienzo a estructurar mi aparato psíquico en función de buscar la respuesta a una realidad que no soy capaz de tolerar. Posteriormente, voy utilizando ese mecanismo que aprendí a nivel de la base de mi ser, a nivel de lo fundamental de mi psiquismo, lo comienzo a utilizar en todo. Entonces comienzo a negar, que fue nuestra segunda charla, comienzo a negar partes de la realidad. Cada vez que una realidad no me gusta, entonces voy a hacer lo mismo que hice cuando era bebé para sobrevivir a ese abismo que se me abría. Entonces, si se me muere un hijo cuando tiene 3 años de una muerte súbita, no voy a decir se murió un hijo de una muerte súbita, sino que voy a comenzar a pelear con el pediatra porque no me avisó, o conmigo mismo, porque no cuidé suficientemente a mi bebé, o con la enfermera porque tal cosa, voy a buscar un culpable. Y a través de esa culpa, si quieren pueden entrar un poco más, a través de esa culpa, lo que estoy negando es mi impotencia frente a determinada parte de la realidad que no puedo controlar y que de alguna manera siento
que no puedo soportar. La diferencia entre un niño de 1, 2, 3 años y un adulto, las muy poquitas personas que llegan a ese estado psicológico que se llama la adultez, porque son muy poquitas, está lleno los cementerios de adolescentes y de niños, ¿ya? Las muy poquitas personas que llegan a la edad adulta se diferencian del niño porque el adulto ya puede abrirse a la realidad tal como es. La realidad de que yo no puedo controlar mi salud, la realidad de que yo no puedo controlar la muerte, la realidad de que yo no puedo controlar el envejecimiento, la realidad de que yo no puedo lograr que otro ser me ame, la realidad de que yo no puedo amar a otro ser como me gustaría amarlo, la realidad de que en el mundo hay injusticia, de que en el mundo hay cosas que no me gustan, ¿ya? El adulto, cuando ha llegado a su etapa adulta, se abre a esa realidad. ¿Y qué pasa cuando el adulto se abre a esa realidad? La realidad lo va transformando. La realidad va generando aclaraciones en su conciencia. La realidad, la vida, es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. La vida es un proceso de conciencia en el cual una conciencia que viene condicionada a través de muchas vidas encarna y trata de volver a cumplir su condicionamiento. Y la realidad se va volviendo como el palo entre las ruedas o como el estorbo que le va poniendo la vida a que esa conciencia actúe cómoda, amable y confortablemente su karma. Porque si una persona puede actuar cómoda y confortablemente su karma, no tiene sentido el nacer. Nosotros nacemos para ir abriéndonos a una posibilidad de liberarnos. ¿Y de qué nos liberamos? De unos condicionamientos que nuestra vida ha ido haciendo a través de muchas vidas. Yo me he condicionado, por ejemplo, en los celos. Yo, de alguna manera, a través de vidas, frente al abandono y frente al dolor del abandono, mi conciencia fue generando un tipo de emoción que se llama los celos. Y entonces cada vez que siento nuevamente la posibilidad del abandono, entonces mi conciencia responde con esa emoción, que es una emoción para, de alguna manera, resistir el nuevo abandono. El odio, el resentimiento, el orgullo, la soberbia, todas las 86.000 neurosis que describe el Buda son condicionamientos que hemos ido haciendo a través de las vidas y que en esta vida podemos disminuir un poquito o podemos aumentarlas. Podemos nacer con 24.000 neurosis y morirnos con 48.000, o podemos nacer con 24.000 neurosis y morirnos con 10.000. Al menos en el momento de la muerte va a haber un balance positivo, o en el momento de la muerte va a haber un balance negativo. Si yo nací y a través de mi vida fui generando una percepción del mundo culposa, una percepción del mundo en que permanentemente estoy viendo la culpa de mi prójimo y la culpa mía, al morir puedo tener 10 veces más percepción culposa y voy a estar muriendo sintiendo que no me hice el test de la próstata adecuadamente, o que el tacto que me hizo el urólogo no fue suficientemente amplio para descubrirme el cáncer, o que tal vez si yo no hubiera comido carne durante toda la vida no me hubiera dado carcinoma de próstata, porque eso no le da sino los que comen carne, y no me estoy dando cuenta que sencillamente estoy terminando un ciclo en que hubiera podido hacer un proceso de liberación y posiblemente hice un proceso de mayor encadenamiento. Trabajo con una persona que se ha vuelto mi maestra. Es una persona que hizo una esquizofrenia.
duró 18 años encerrado en su habitación y él, en lugar de sumergirse en su karma, de terminar como termina normalmente el karma de un esquizofrénico, que es un karma muy denso, es una conciencia tan condicionada que ni siquiera puede estructurar un ego adecuado, ¿ya? Entonces normalmente los esquizofrénicos tienden a morir suicidas. 36-38% de los esquizofrénicos se suicidan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera entran a la vida y están tan condicionados que no logran sacar la cabeza ni un centímetro. Cuando una persona utiliza un karma tan pesado de una manera adecuada, va a ser una persona que se vuelve en un maestro de uno, ¿ya? Entonces, con frecuencia siento que esta persona que se llama Andrés es mi maestro hoy en día. Y bueno, en sus dos últimos, él publica unas cosas que él llama aforismos y otras cosas que llama reflexiones psicológicas y otras cosas. Yo he pasado a algunos de ustedes en los links de Andrés. Y los dos últimos reflexiones psicológicas han sido sobre el suicidio. Entonces, cuando estaba preparándome para esta charla, aunque tengo un texto, el texto que preparé y les pasé ya todos lo conocen, entonces yo no lo voy a seguir. Y los que quieran entrar a leerlo, lo leen en la página de Presencia Consciente, o me escriben y yo se los mando. O entran a un box en que está el texto. Entonces, hoy, cuando pensaba cómo darle la vuelta nuevamente a este tema, me vino las dos reflexiones de Andrés sobre el suicidio. Hay un libro que a mí me dolió mucho, porque es un libro publicado por Piedad Bonet, hablando de cómo es de buena madre ella y cómo no tiene ni puta idea por qué su hijo se suicidó y cómo tal vez fue el roacután que se echó en la piel su hijo, que le produjo una esquizofrenia, lo que la llevó a eso. Y me decía Andrés, lo más doloroso de ese libro es ver la profunda inconsciencia de esa madre, que lo va llevando poco a poco a que su única salida sea el suicidio, y ella siente todo el tiempo que lo está llevando es a su realización. Bien. El suicidio es la forma como, de alguna manera, los padres ejercemos tal nivel de poder sobre nuestros hijos que la única salida que le queda a nuestros hijos es tirarse de un balcón. Porque ya van quedando tan acorralados, que se les van cerrando los caminos. ¿Cómo quedan acorralados? Quedan acorralados a través de la culpa. El tema de esta charla es la culpa y las relaciones humanas. La culpa es la forma como nosotros los padres buscamos generar poder sobre nuestros hijos, pero no es un poder en el presente, no es un poder en la relación que estamos teniendo con él, es un poder que le queda metido adentro, de tal manera que cuando el niño tiene 10, 11 años, ya está su padre y su madre adentro de él, dándole las órdenes tan fuertes, tan cerradas, tan estrecho el camino que le va quedando, que él no sabe qué quiere en la vida. Y él sabe que él quiere, por ejemplo, ser un genio. Ustedes pueden leer el libro de Piedad y van a ver cómo entra a la Universidad de los Andes, muy orgulloso, y se mata y hace su primer brote esquizofrénico en la Universidad de los Andes, y después de terminar en la Universidad de los Andes quiere hacer un posgrado aún mayor, porque su interés es llegar a ser genio de la pintura. Sobra decir que no es su interés. El interés de cualquiera de nosotros es ser nosotros mismos. Cuando cualquiera de nosotros queremos ser la Mujer Maravilla, Superman, el genio es porque
tenemos un padre y una madre que nos fue cerrando tanto el camino para ser nosotros mismos, que la única posibilidad de sobrevivir que nos va quedando es seguir sus instrucciones. Por lo general, cuando nuestros padres nos ponen esas, son como las balotas que se ponen en los puertos para que el barco entre preciso por un caminito estrecho. Por lo general nuestros padres nos están diciendo que ellos lo que quieren es nuestro bien. Alice Miller tiene una obra que yo recomiendo a todo el mundo que se llama Por tu propio bien. Nos dicen que es por nuestro bien, que es por nuestra realización, que lo que más quieren ellos es que nosotros crezcamos, que lo que más quieren es que nosotros un día volemos y que vayamos a realizarnos por el mundo, ¿no? Y sin embargo nosotros llegamos al momento de volar y no podemos volar porque estamos tan lastrados de culpa que no tenemos la posibilidad de salir de esa jaula, de esa prisión. Bien, a veces yo me siento como el cuento de Tony de Melo con algunas de las personas que trabajan conmigo, como el mono que estaba sacando del río los pescados para que no se ahogaran, ¿ya? Una persona que está sumergida en la seguridad de la culpa, ¿ya? Y que su ego de alguna manera está allí en su salsa, su ego se está sintiendo ahí absolutamente en su territorio, ¿ya? Cuando uno lo invita a salir de la culpa, siempre va a sentir que uno lo está violentando. ¿Por qué? Porque el mundo de la culpa es el mundo que uno tiene internalizado, que le dice: si yo llego a ser un buen marido o llego a ser una buena esposa y tengo mis hijitos y además de eso termino en una buena universidad y además de eso me rompo, lo que sabemos, en un buen empleo para ganarme mucho dinero, entonces yo voy a ser feliz. Y alguien viene y me dice: todo eso es un carretazo. Todo eso es la forma como su padre y su madre, que no se pudieron encontrar porque a su vez se perdieron, trata de redimirse de su propio fracaso a través de inducir un argumento de vida en usted que lo va a llevar a la amargura y lo va a llevar al descontento. No, es que yo realmente, yo me falta disciplina, y es que yo debiera haberme graduado de médico, pero me tocó graduarme apenas de chef del SENA, porque es que yo no tengo disciplina y a mí me falta, y si yo hubiera sido, y si yo tuviera, y es que, ¿ya? Cada vez que la realidad nos da un camino, nos muestra un sendero, inmediatamente aparecen esos alfiles, esas torres, esos caballos diciendo: jaque, por ahí no puede mover el rey porque esa línea está cubierta, por esa tampoco puede mover el rey, por esa tampoco puede mover el rey. Y entonces la persona dice: pero es que yo sí quiero graduarme, es que yo sí quiero publicar mi trabajo, como este muchacho de Piedad, yo sí quiero pasar en ese instituto de Nueva York en donde solo pasan los genios, y su madre diciendo que él es genio, y cuando muere en la Universidad de los Andes le hace un homenaje al genio que murió, ¿no? Le hace el homenaje precisamente al que mató al muchacho, ¿no? Que era ese genio que no le permitió ser él mismo, ¿no? Nuestro trabajo hoy va a manejar, vamos a dar vueltas alrededor de un círculo. El círculo lo va a marcar la primera danza sagrada que vamos a hacer, que se llama Agua Vital, Purifícame. Todos los caminos espirituales son caminos de liberación. Todos los caminos religiosos son caminos de enajenación. ¿Por qué la religión terminó siendo un camino de enajenación? Porque las religiones se volvieron unos instrumentos de poder. Y entonces la religión sencillamente refleja el proceso del padre y la madre con el hijo. La primera religión que nosotros vivimos es la religión Vergara Carulla,
esa es mi religión. Y cada uno de ustedes tiene su religión, es la primera. Unos mandamientos que nos introdujeron, nos pusieron y nos dijeron, si no los cumple, se jode, ¿ya? Entonces, cuando a mí alguien me dice, no, es que yo ahorita ya estoy en la iglesia de Darío Silva, o estoy en la iglesia del Reavivamiento, o estoy en la iglesia de no sé qué, yo digo, bueno, la machera, que estés encontrando un camino, y para mis adentros digo, la religión es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. Y si esta persona recorre bien ese camino, va a llegar un momento en que se da cuenta que por ahí no era, ¿ya? ¿Por qué? Porque su espíritu se va consumiendo en el deber ser, en la obligación, en el miedo. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo un camino de liberación? Puedes entrar ahí en asientico. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo un camino de enajenación? Enajenarse es de alguna manera quedar prisionero en una jaula oscura. Cuando estamos haciendo un camino de liberación, el miedo va desapareciendo de nuestra vida. El niño actúa por miedo siempre, ¿ya? Y entonces la culpa es uno de los escudos que él tiene para mirar su miedo. Miedo a ser abandonado, miedo a ser devorado, miedo a... los psicóticos, por ejemplo, nos dan clarísimas muestras de cómo son los miedos de nosotros los neuróticos, porque en los psicóticos los miedos son explícitos, claros, ¿no? Entonces el paciente me llega y me dice, es que mamá me quiere castrar, me quiere quitar el pipí, ¿no? Y la mamá, no, si yo solo busco su bien, ¿no? Yo no he buscado nada más, ¿no? Ese psicótico tiene el mismo miedo que tenemos nosotros, pero está muy explícito, porque no tiene defensas para traducirlo a fórmulas que sean aprobadas por Mamá Cultura. Miedo. Cuando vamos desarrollando nuestra vida en un camino de mayor enajenación, cada vez vamos a tener más miedos. Miedo a los microbios, miedo a los atracadores, miedo a que nos abandonen, miedo al engaño, miedo a la traición, miedo al amor, miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo. Si vemos qué es lo que progresa más y es más exitoso económicamente en nuestra cultura, ¿qué es? Las compañías de seguros, que viven de los miedos, y después las EPS y las IPS y las APS, que viven de los miedos, ¿ya? Esta es una cultura enajenadora, que día a día va multiplicando los miedos, por tanto va multiplicando las culpas, porque el padre o la madre comunican un miedo a su hijo: si haces eso no te quiero, si haces esto te abandono, si haces eso vas a tener un castigo, y entonces el niño aprende a tapar ese miedo con una culpa, ¿ya? Entonces yo no es que tenga miedo de que me abandonen, yo tengo miedo de ser un niño malo, ¿ya? Pero si ustedes van a ver debajo de la culpa, ¿qué hay? Hay miedo. Lo que tememos nosotros de destapar la culpa, de quitar la nata de la culpa de la realidad, es abrirnos a uno de esos miedos. Si tengo miedo, por ejemplo, de que me pillen en una infidelidad, y entonces me siento terriblemente compungido por haber sido infiel y porque qué embarrada haber cometido eso, y todo ese ruido que estoy haciendo con mi compungimiento, todo ese cháchara que está tapando el miedo que está cubriendo el bueno, y si se derrumba toda esa historia que yo he generado de que hay una mujer que me ama como me amó mamá, y que en la vida tengo donde recostar la cabeza porque esa mujer siente por mí y me apoya, y si voy a morir ahí va a estar al lado mío, y de golpe eso se me abre un hueco ahí, entonces ese miedo
me da miedo verlo. En el trabajo con la culpa hay que comenzar a ver el miedo que hay debajo de cada culpa. Ahora, en nuestras danzas vamos a comenzar con el agua vital, que habla de los 4 pasos en todo camino de liberación. Esos 4 pasos están en el Padre Nuestro, esos 4 pasos están en las bienaventuranzas, esos 4 pasos los encuentran ustedes en cualquier camino de liberación. Si el camino es de liberación, van a encontrar esos 4 pasos. Entonces, el primer paso en todo camino interior es una información, es: tú estás prisionero, tú estás atrapado, y por eso es que te sientes mal. Jesús nos viene a decir, que nos viene a hablar de la buena nueva, es que nos podemos liberar de algo. Ese primer paso es el paso en el cual se nos anuncia que podemos ser sacados por el miquito del océano de la culpa, y que afuera no sabemos qué va a pasar, pero que ya estamos suficientemente grandes como para exponernos a estar fuera del océano de la culpa. Que ahí brincaremos y nos sentiremos raro y posiblemente nos morimos. Pero si nos morimos en un momento de liberación de la culpa, valió la pena esta encarnación. Si en el momento de nuestra muerte la conciencia se libera del karma culposo que llamaba Buda el reino animal, en ese momento la vida adquirió un profundo sentido, ¿no? Entonces, la primera canto que hacemos es: agua vital, purifícame. O sea, yo me puedo de alguna manera soltar, yo me puedo liberar, yo puedo quitarme estos vestidos, ¿ya? Yo hablo con mucha frecuencia de que la neurosis o el karma es como el vestido del beduino. Los beduinos tuareg nacen en un medio donde en el día hace 50 grados y en la noche hace menos 15 a menos 20 grados. Y ellos no tienen calefacción ni tienen carrotanques que les lleven agua como los gringos cuando fueron allá a Kuwait, que pesaba más el agua que llevaban para los soldados que las armas que llevaban, porque cada soldado necesitaba 60 litros de agua al día para sobrevivir. No, el beduino sobrevive con 1 o 2 litros de agua al día. Pero él, para poder hacer eso, crece sin cambiarse nunca. Él nunca se cambia la ropa, el bebé se le va poniendo más ropa encima. Y esa ropa se le va pudriendo, va haciendo una capa ahí de mugre, sudor, trapo, ya. De tal manera que cuando llegan a su edad adulta, ellos son como un ser que vive entre una nevera de icopor, pero flexible, porque como se han estado moviendo, entonces eso no se entiesa, ¿no? Entonces duermen con eso, hacen todo con eso. Bueno, y las mujeres que consideran que el mayor sex appeal es el olor, entonces se peinan con mantequilla rancia a 50 grados centígrados. Imaginar ese delicioso aroma. Bien. Ese sex appeal, lo más probable es que si este personaje se va con su traje a Les Champs-Élysées, se muere de hambre, porque en Les Champs-Élysées ni le van a vender un tinto, ni lo van a dejar montar en un transporte público, ni lo van a dejar acercar a nadie, porque hiede tanto que muy posiblemente lo linchan, ¿no? Entonces lo que le servía a este personaje en su desierto va a ser su tara en otro sitio. Lo que nos sirvió a nosotros en nuestra infancia, que fue la culpa, fue la forma de adaptarnos a nuestros padres para sobrevivir a su escasez, a su miseria emocional, porque nosotros vivimos una miseria emocional todos, ¿ya? Y nos adaptamos a esa miseria emocional a través de la culpa, ¿ya? Vamos manejando nuestra conducta a través de estar leyendo todo el universo a través de la culpa. Si papá llega bravo a la casa, entonces siento culpa y
o voy a sentir que papá es culpable. No voy a sencillamente decir, papá llegó bravo porque es un neurótico de miércoles y entonces hay que estar lejitos del león cuando el león está aruñando y voy a tener mi estrategia de sobrevivencia clara, ¿no? No, voy a hacer culpa, ¿no? Hace poco me llevan un hombre de 70 años a la consulta que tiene una PCI, una parálisis cerebral, y ha llegado a los 70 años, y entonces lo llevan porque está en una depresión la macha, ¿no? Y la depresión la macha es porque un pariente muy cercano de él, a quien él considera como su papá, él fue y le jodió la vida al pariente cercano, y el pariente cercano lo regañó y lo castigó y le dijo que no le volvía a hablar en un mes. Y este hombre lloraba en el consultorio, pero doctor, yo vengo aquí para que usted hable con el fulano de tal y le diga que no sea tan malo, que me hable, ¿no? Y entonces la señora que lo llevaba le decía, no, porque es que usted tiene que aprender que si usted se porta mal, usted va a perder la posibilidad de que lo quieran, ¿no? Y entonces, porque usted ya nos tiene mamados, porque esa jodedera nos tiene mamados. Entonces lo único que pude hacer con él fue reforzar a los padres y decirle, sí, mire, hermanito, yo entiendo que a usted le está doliendo como un hijo de madre, pero entre más les llore, más lo van a abandonar porque están mamados con usted, ¿no? Yo sé que usted siente que sin ellos no puede vivir, pero coja un poquito de esa inteligencia que tiene para descubrir que la única manera de sobrevivir es darse cuenta que no los necesita a ellos, que usted puede valerse por sí mismo, ¿no? Y así, muy posiblemente, en el momento en que ellos sientan que usted no le está doliendo el que no lo quieran, entonces ahí sí lo vuelven a llamar y lo vuelven a invitar, porque para que le duela, ¿no? Entonces, esa fue la forma como todos nosotros fuimos educados y como todos nosotros aprendimos a traicionarnos a nosotros mismos, a dejar de ser nosotros mismos y llegar a nuestra vida adulta diciendo, es que yo soy una mierda, es que yo soy una caca, es que yo soy la cagada, es que yo soy bruto, es que yo no soy disciplinado, es que si yo fuera disciplinado, es que doctor no me enseñe meditación porque es que yo no soy disciplinado y yo nunca saco adelante nada. Y yo oigo la voz de la mamá diciendo eso, repitiendo eso, porque esa es la voz de la mamá y el papá que le está repitiendo eso y él lo repite como una lora, pero ya diciéndoselo a sí mismo. Entonces, cuando yo trato de sacar a esa persona de ahí, le digo que no, que eso no es cierto, que toda esa cháchara no es cierta, la persona se empecina y puede durar 1, 2, 3 años yendo a mi consulta a decir, eso sí es cierto, eso sí es cierto, y usted no me va a convencer de que eso no es cierto, yo soy una mierda y a mí nadie me va a convencer de que yo no soy una mierda, ¿no? Y es que yo tengo unos problemas de autoestima, los hijos de madres, y es que, porque es que, ¿cómo no va a tener unos problemas de autoestima con esta inteligencia tan corta que me tocó a mí, y con este cuerpo gordo, y ¿cómo no va a tener unos problemas de autoestima, ¿no? ¿Ya? Mire, doctor, y mire mi nariz, y mire los pelos, ¿no? Esos pelos, ¿a quién le van a gustar? ¿Cómo no va a tener problemas de autoestima? Le digo, sí, y todo eso es pura mierda. Eso, todo lo que estás diciendo, no tiene ninguna relación con tu realidad. Entonces, agua vital, purifícame. Cualquier camino que iniciemos tiene que iniciarse permitiéndose uno la duda. ¿Será que realmente esa percepción que tengo de mí mismo y del mundo es real? ¿O será que es una carreta que me creí y que la ando repitiendo por el mundo y entre más la repito, más se realiza, ¿no? Porque si yo ando por el mundo todo el tiempo diciendo que soy una mierda, pues los que hay alrededor comienzan a oler mierda en mí, porque se sugestionan, ¿no? Muy posiblemente huelo a delicioso, pero van a oler a mierda, ¿ya? Segunda frase de esta primera danza. Fuego del amor quema mi temor. En el momento en que yo puedo enfrentar mi miedo, en el momento en que me puedo abrir a mi miedo, a ese destino abierto que tengo, a ese espacio vacío, a ese no saber para dónde voy, a ese infinito de posibilidad, puedo llegar a ser Milarepa metido en una cueva meditando el resto de mi vida,
o puedo llegar a ser hasta, Dios me bendiga y me proteja, el Papa Francisco. ¿Ya? Si con algunas modificaciones posiblemente no sería tan homofóbico, ¿ya? Sería igual de humilde. Él es humilde solamente cuando está frente a los heterosexuales, porque con los homosexuales él siente que él es muy diferente a ellos. ¿Bien? Fuego del amor quema mi temor. Si vamos a trabajar la culpa en nuestra vida, tenemos que estar todo el tiempo preguntándonos, ¿qué miedo hay detrás de esta culpa? ¿Qué miedo estoy tapando con esta culpa? Si es una culpa de ser, ¿qué miedo? El miedo a ser abandonado. Sí, y bueno, y no es ya edad suficiente como para destetarme, como para salir del útero, como para entender que mi sentido de la vida no es que alguien me quiera, que mi sentido de la vida no es que mamá me dé permiso de vivir, que mi sentido de la vida no es que papá apruebe lo que yo hago en la hijuemichica vida, que mi sentido de la vida lo tengo que buscar yo en mi propia existencia. ¿Y en dónde? En donde la vida se siente. ¿En dónde se siente la vida? ¿En el pensamiento? No. En el cuerpo. Voy a buscar mi sentido de la vida en esta vida que está pulsando en mí, y voy a comenzar a aprender a sentir la vida en este universo que soy yo. Y bueno, cada vez que esté buscando el sentido de la vida en que la fulanita me mire, o que el profesor me apruebe, o que mamá me diga, o que mi hermana tal cosa, inmediatamente voy a ir a mi respiración y permitir que resuene un profundo yo soy. Independientemente si me quieren, si no me quieren, si gusto, si no gusto, si ya. El trabajo más difícil que tengo que hacer yo con los pacientes esquizofrénicos es llevarlos a entender que su vida es profundamente valiosa, aunque no puedan trabajar, aunque no puedan desempeñar un trabajo, aunque no puedan ganarse un peso, aunque no puedan... Muchos de mis pacientes esquizofrénicos estarían aquí felices de la vida porque sentirían que esto es un espacio muy rico, pero su ruptura interior, su desintegración interior no les permite estar en un espacio como este porque sienten que se desintegran. O sea, no tienen algo que todos nosotros tenemos, que es un ego que siente que es distinto del medio, y que puede haber 1000 personas y el eguito se sigue sintiendo distinto, diferente. El esquizofrénico siente que el espacio lo invade y que él va dejando de ser el mismo. Entonces no pueden estar en estos espacios. Fuego del amor quema mi temor. El temor que vive una persona como Andrés o como muchos de mis otros pacientes es el temor permanente de, ni siquiera de morir, es el temor de dejar de ser, el temor de diluirse. En uno de los aforismos de Andrés dice, el temor a morir es dulce frente al temor de dejar de ser. Y la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué es el temor de dejar de ser, porque estamos tan enredados en si me miraron, no me miraron, si me quieren, si no me quieren, si es que me tienen bronca o no me tienen bronca, o si será que soy importante o no soy importante, que ni siquiera tocamos esa dimensión en la cual viven ellos. Es la dimensión que vive el niño hasta el año de vida. Es yo puedo ser o no ser. Los niños lobos de Francia, niños lobos fueron unos niños que encontraron que habían sido criados por una loba, ¿ya? Y esos niños no eran. Esos niños nunca aprendieron a hablar, nunca aprendieron a saber quiénes eran ellos, nunca aprendieron nada. Ellos los tuvieron durante mucho tiempo tratando de enseñarles lenguaje, tratando de enseñarles. Ellos ya no habían recibido en esa primera etapa de su vida el rudimento de usted es mi hijo.
Bien, culpa es la forma como sobrevivimos a ese miedo de dejar de ser, que subyace en un neurótico debajo del miedo a la muerte, debajo del miedo a la ruina, debajo del miedo a la enfermedad, debajo del miedo al abandono, debajo de ese miedo está ese miedo a dejar de ser, porque pudimos no ser. ¿Qué significa eso? En nuestra vida hubo la posibilidad de no desarrollar una conciencia refleja. Ese miedo, fuego del amor, quema mi temor, permíteme meterme allá, permíteme ir allá, y que si de golpe me encuentro con Jesús y me dice, venda todo lo que tiene, délo a los pobres y sígame, yo no me cague del susto y pueda decir, bueno, y entonces pierdo mi mujer, pierdo mis bienes, pierdo todo lo que de alguna manera me dice que yo soy, y me voy a enfrentar a ese ser el pez que sale del agua. Segundo versículo. En las bienaventuranzas, la segunda bienaventuranza habla de eso. Permíteme enfrentarme al desgarro que se da en mi interior. ¿Para qué? Para poder entrar en el siguiente paso. Viento del amor, viento del alma, llévame a tu altar. Tercera bienaventuranza es el que se entrega, el que ya no necesita la culpa para sentir que tiene pase para entrar al cielo. Yo cada vez que me montaba en un avión cuando era bien religioso, siempre hacía un acto de contrición y la noche anterior iba y me confesaba por si acaso me mataba, ¿ya? ¿Por qué? Porque creía que iba a llegar con la boletica al cielo diciendo yo aquí tengo la seguridad porque el cura me perdonó y entonces yo tengo derecho de entrar al cielo. No, la entrega es entregarnos completamente a lo impredictible, completamente a la gratuidad, completamente al misterio, completamente a lo desconocido. Viento del alma, llévame a tu altar. Tu altar es eso, ¿ves? La conversión de la tercera bienaventuranza para entrar en la cuarta, el Tete Malkutaj del Padre Nuestro, las wasifas del perdón, la tercera wasifa del perdón, que es de alguna manera el soltar mis seguridades básicas para entrar a relacionarme con lo desconocido, con una luz nueva. Por último, Madre Tierra, vuelvo a tu hogar. El camino del perdón, el camino de la liberación de la culpa, el camino de dejar de creer que comimos el fruto del bien y del mal y por eso nos está doliendo la vida, no es un camino que nos saca de nuestra encarnación, es un camino que se realiza a través de ese profundo misterio completamente inabarcable, aunque las religiones lo quieran explicar, de una divinidad infinita, perfecta, realizada, que se realiza a través de un animalito imperfecto, finito, chiquito, ¿ya? Completamente limitado. No es yo olvido mi cuerpo, olvido mi encarnación, me salgo de aquí. No es yo dejo de lavar loza porque me metí a la cueva de Milarepa. No es yo dejo de mirar allá porque eso es la carne, el mundo y el demonio. Y no, es a través de Madre Tierra, vuelvo a tu hogar, a través de volver a mi cuerpo 100% y vivir cada presente, cada dolor de un desamor, cada dolor de un fracaso, cada dolor del envejecer, cada dolor del enfermar, cada dolor de la frustración, cada dolor, poderlo vivir completamente sin disminuirle esto de conciencia a través de la culpa. Quiero que entiendan ustedes que la culpa
es una adicción muy profunda que tenemos. Adicción tan profunda que todo el tiempo la estamos actuando sin ser conscientes de ella. El pensamiento de ustedes, como el mío, el 95% es culposo. Cada vez que ustedes están haciendo un juicio, uy, ese Nacho está hablando muy enredado, eso es culpa. Uy, se me olvidó traer tal cosa aquí, eso es culpa. ¿Qué hay detrás de ese Nacho está hablando un enredado? Es una culpa para confrontar el temor, la desazón, la piquiña que me genera la confusión. La confusión hace parte de la conciencia humana, y la conciencia humana es la única conciencia en la cual podemos liberar karma. Y la esencia del reino humano es la confusión. La esencia del reino humano kármico es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? El creer que yo me las sé todas. Yo soy una mierda y estoy cierta o cierto en que yo soy una mierda. Eso se llama ignorancia. Confusión es yo no sé quién soy. Y yo no sé por qué cuando me acerqué a esa persona no gustó de mí. Y no sé por qué esa persona gustó de mí y después dejó de gustar. Y no sé por qué me gustó y después me dejó de gustar. No tengo ni idea. No sé por qué siento este dolor tan infinito, porque esa persona no me mira ni me llama. No tengo ni un carajo de idea. Yo lo único que sé es que me duele como un demonio y que me voy a abstener. Y renuncio en cada respiración a decir que es un hijo de puta, que es que debía llamarme, pero que es que se aprovechó de mí, pero que todos los hombres son iguales, o que todas las mujeres son traicioneras, o que es que nadie entiende a las mujeres, o que es una histérica, o que es que... Todo eso son juicios, y todo eso son culpas, y todo eso lo que está negando es una realidad, que es la realidad que nos va a ir llevando al proceso de sanar nuestra vida, sanar nuestra conciencia a través de nuestra vida, de tal manera que cuando lleguemos a nuestra muerte, nuestra conciencia esté libre de muchas cosas que se nos entregaron en el proceso de encarnar. Bueno, algunos dicen que ya cuando encarnamos ya las traíamos, que no necesitamos ni siquiera vivir para bueno, yo considero que es a través del favor que me hizo mi madre y mi padre, donde me transmitieron mi tareita kármica, ¿ya? Y que yo tuve unos hijos y mi función como padre fue transmitirles la tarea kármica. La función de un padre es recibir un ser abierto, con una conciencia abierta, e írsela cerrando, hasta que esté bien neurótico, y ahí sí lo echamos al mundo, ¿no? Esa es la función. No es que yo quiero tener un hijo para darle la felicidad que yo tengo. Le digo, si tuvieras felicidad no querrías tener un hijo, ¿no? ¿Entienden eso? Agua vital, purifícame. Abrirnos a la duda y entender que en mí hay unas cosas que de alguna manera puedo transformar, y que el agua en que estoy nadando, aunque me sienta muy cómodo en ella, es un agua que de alguna manera me tiene prisionero, intoxicado, y que el sentido de la vida es despertar, darme cuenta que eso no me sirve. Y una vez que me dé cuenta de que eso no me sirve, darme cuenta de que estoy adicto a eso, tan adicto que puedo pasar años y años entendiendo que no me sirve, como el fumador. Yo fui fumador de 3 paquetes diarios y duré 10 años dejando el cigarrillo, ¿ya? Y cada cigarrillo que me fumaba decía, esto no me sirve, me hace daño. Así es la culpa. Yo puedo una y otra vez saber que no me sirve hacer culpa, ni culpa propia, ni culpa ajena. Y otra vez hago culpa. Bien, la segunda oración que vamos a hacer con nuestra danza es la segunda parte de la segunda frase de la segunda parte del Padre Nuestro en arameo.
el significado de esas palabras enredadas, que yo les voy a pedir que los que no las saben no se afanen por aprenderlas, ni hagan culpa por no poderlas cantar, ¿ya? Sencillamente tararéenlas y déjense llevar por el sonsonete. Dice, Vasboclán, Cauben, Huactajein. Vasboclán, Cauben es que yo pueda a través de mi vida ir soltando los nudos, ir deshaciendo ese traje de beduino que llevo encima, irme pudiendo quitar trapitos, ¿ya? Irme pudiendo desvestir poquito a poco, irme pudiendo como en la novela esa, muy linda novela, muy mal escrita. Yo cada vez siento más que las novelas más profundas son las más mal escritas, ¿no? Se llama El hombre de la armadura de hierro, o el hombre de... ¿ya? El caballero de la armadura. Eso. Hay unos libros como el diario de un mago, o el alquimista, o el caballero, que son muy malas novelas y sin embargo son unas informaciones para el alma muy valiosas. Es irme pudiendo quitar esa armadura. La mayoría de nosotros nos gastamos la vida embetunándola, polichándola, comprando ruin, y después le echamos otra cosita y la embetunamos y la volvemos y cada vez que alguien nos la quiere quitar la defendemos a capa y espada, ¿ya? Sobra decir que cada vez que vamos a tener un encuentro íntimo con la armadura es un estorbo el berraco, pero ni siquiera sabemos por qué no nos podemos encontrar con el prójimo, porque estamos tan atollados de olores, rigideces, mugres, que nunca nos podemos encontrar con el prójimo. Nuestra piel no toca al prójimo, no tocamos sino la imagen del prójimo, y una imagen bastante distorsionada, una imagen culposa. Entonces, esta primera parte de la segunda frase ha seguido todos los 4 pasos en la primera parte de hay un reino, hay un espacio donde la vida es gozo, donde la vida es amor, donde la vida es compasión, donde la vida es sabiduría, donde la vida es ecuanimidad. Existe ese espacio y está en ese cuerpo que usted está habitando, y usted tiene que tiene que quitarse de encima toda esa vaina que lleva encima, pero para quitársela tiene que aprender a verla, aprender a amarla, aprender a quererla, porque a la berrionda no se la quita. Cada vez que nos la queremos quitar a la berrionda, nos pasa como cada vez que el alcohólico quiere dejar a la berrionda el alcohol. Estamos entrando en un orden que nos va a abrir a ese reino en que el anhelo de la comunidad es el anhelo del universo. Esta segunda parte nos habla nuevamente de un camino concreto que hay que hacer para poder llegar a ese reino, para poder despertar a ese reino en el cual ya estamos, pero estamos tan llenos de armaduras que no nos damos cuenta que estamos en él. No es un cielo que vamos a tener después, es algo que ya vivimos, pero tan defendidos que no lo sentimos. Vasboclán Cauben. Vamos a cantar, y en ese canto primero vamos a ir imaginándonos a quién estamos atados. Hay 2 maneras de atarnos al prójimo. Una, yo había pedido disque papelógrafo, porque disque iba a irme por otro lado, pero siempre me voy por otro lado. Hay 3 posturas en las cuales estamos fuera de la realidad: la postura del Salvador, la postura de la víctima y la postura del perseguidor. Entonces, cuando decimos Vasboclán Cauben, estamos diciendo: yo renuncio a esta postura, yo dejo de hacerme cargo de la felicidad de los prójimos, dejo de hacerme cargo del destino de los prójimos, dejo de hacerme cargo de la salvación de los prójimos, dejo de hacerme cargo de
el prójimo. Entonces, si llego al consultorio, no le llevo el pan de bono al doctor Vergara, porque él se tiene que hacer cargo de su pinche pan de bono. ¿Ya? En este punto, yo interpreto el mundo como lo interpretó el niño cuando comenzó a formar su ego. Él sentía que mamá estaba así medio despelucada, y entonces él sentía que él era el culpable de que mamá estuviera despelucada, que él había hecho algo para que mamá estuviera despelucada, ¿no? Y entonces, en este punto, yo me siento responsable del malestar o el bienestar del otro, ¿ya? Entonces, cuando consigo una novia, entonces le abro la puerta del carro para que no se incomode bajando, y además le doy la cucharadita para que no se incomode comiendo. Y lo que estoy buscando, que es lo que busca El Salvador, es lo mismo que buscaba ese niño. Mamá, por favor, no me mate, déjeme vivir. Yo de algo le sirvo, yo aquí estoy cuidándola, yo estoy a su servicio, ¿no? La maternidad hoy en día, en el mundo moderno, está ejercida por niñas chiquitas. Por lo general, la madre decide ser madre porque tiene una serie de necesidades infantiles que cree que las va a satisfacer a través de conseguir un muñequito o a través de hacerse cargo de una vida, que esa sí le va a dar sentido a su vida. Cada maternidad decidida desde el sinsentido de la vida es una maternidad en la cual garantizo yo que ese niño le van a robar el alma, porque de alguna manera ese niño tiene que entrar a darle sentido a la madre, y a su vez ese niño va a tener hijos que tiene que robarle el alma a sus hijos para tener sentido él mismo, ¿no? Entonces, Basboclan Cauben, ustedes van a estar pensando, yo me hago cargo de mamá, de la viejita, que está toda viejita y que no quiere ir a la casa de tercera edad, y entonces yo no puedo matarla llevando a la casa de tercera edad, porque pobre mujer, ella tiene derecho, ¿no? Y la viejita jode, y la llevan a una casa de tercera edad, y allá hay un quema la cortina, y entonces la van de allá a otra, y allá hace otra vaina, y la hija o el hijo ahí todo el tiempo trotando detrás de la viejita, porque sienten que ellos son los responsables de la viejita, ¿no? Yo les digo, déjenla morir. Si su viejita madre está toda amargada y toda llena de resentimiento y de porquería adentro, es porque no usó su vida para liberarse, y está llegando al final de su vida tratando de pasar su carretilla de mierda a alguien. Si usted es la que está recibiendo, Basboclan Cauben, les voy a deshacer los nudos. Dice don Juan que nosotros somos un capullo energético en el cual la energía está armónica si nosotros estamos haciéndonos cargo del capullo. Pero si nosotros tenemos energías extrañas dentro de ese capullo va a estar todo el tiempo disonando, ¿no? O si el capullo queda atrapado en una energía externa, fuera de él, entonces esa energía va a estar fugándose. ¿Cómo es la energía que se sale, que es la segunda parte de esa oración que vamos a cantar? Yo, de alguna manera, libero a mis prójimos, absolutamente todos mis prójimos, de la responsabilidad a la cual yo les estaba cargando. Que yo creía que si Carlina me hubiera querido, mi vida hubiera sido distinta. Que si papá me hubiera amado, mi vida sería distinta. Que si mi madre me hubiera dado lo que yo necesitaba, mi vida sería distinta. O si Esperanza no me mirara mal, mi vida sería distinta. O si Esperanza no anduviera mirando a otros con ganas, mi vida ¿Ah? Cada vez que yo hago responsable a otro de lo que está pasando conmigo, entonces estoy de víctima. Y la víctima puede ser una víctima sumisa. Yo, por ejemplo, soy una víctima sumisa. Me consta la Esperanza, ¿no? Yo, muy sumiso. Soy un niño bueno que siempre busco el reconocimiento de mamá a través de hacer la voluntad de mamá.
Y entonces todo el tiempo estoy viendo a ver qué necesita mamá para hacer la voluntad. Entonces el problema que tengo con Esperanza es que ella es otra niña buena. Y entonces tú quieres ir a ella, si tú quieres, ¿no? Si tú quieres, no, yo voy si tú quieres, ¿no? Yo voy si tú quieres. Sobra decir que es dificilísimo decidir cualquier cosa, porque estamos siempre esperando que el otro decida, y mamita, por favor, déjeme complacerla, ¿no? No, es que yo te quiero complacer a ti. No. Entonces, la víctima, cuando hay un matrimonio así, la pelea es por, sigue tú. Cuando el matrimonio está dado por un salvador y una víctima, la víctima siempre le está diciendo al salvador que es un hijo de puta. Y el salvador, no me puedes decir que yo soy un hijo de puta. Si yo hago todo por... Y la víctima dice, no haces un culo. No me quieres nada. Si me quisieras, hubieras matado a esa otra vieja que tienes por ahí. Si me quisieras, no volverías donde tu mamá. Si me quisieras... Entonces, la víctima está todo el tiempo sintiendo que ella podría sentirse bien si el Salvador la complaciera. El Salvador siente que él es responsable de que la víctima se sienta bien o mal. Ahora, el Salvador, cuando entonces la víctima le dice, usted es un hijo de puta, porque es que usted no hizo tal cosa, entonces el Salvador pasa a la víctima. Porque entonces en ese momento comienza a sentir que esa víctima del cual él se sentía responsable lo está haciendo sentir muy mal, ¿ya? Por lo general, la víctima ha pasado a la postura de perseguidor. La postura de perseguidor, estas son falacias de los niños. Estas frases son reales en los niños. Si hay un niño de 8 meses que está llorando a medianoche y su madre no se levanta a atenderlo, su madre sí es responsable de que ese niño se sienta mal. ¿Entienden eso? Pero eso que era real en la infancia no es real en la edad adulta. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Todo esto se juega a través de las culpas. Ustedes saben el intercambio de culpas que haya. Hoy llega a mi consultorio la pareja de él con el ojo negro. Entonces, el día de la madre, doctor, nos reunimos mi suegra, mi mamá, mi papá, mi suegro, los hermanos de mi mujer, mis hermanos. Y entonces sucedió que mi mujer estaba bailando con su hermano muy amacizada. Y entonces yo llamé la atención. Y entonces el otro hermano de mi mujer llegó y ¡clam! Me dio un patadón. Y entonces mi papá se volvió y ¡clam! Y clavó un coñazo en la cara. Y lo puso a sangrar. Y entonces el otro hermano vino. Bueno, esa casa se volvió una vagabunda espantosa, mostrando el profundo amor que merecen las madres en el Día de la Madre, que es el día que tiene mayor violencia en el país. ¿Por qué? Porque esas relaciones no se dan en el amor. Esas relaciones se dan en la culpa y en el miedo. Toda la familia funciona en función de la culpa y el miedo. Entonces, cuando ustedes llevan en su cabeza este triángulo, lo llama David Keller el triángulo dramático porque está haciendo todo el tiempo esta curva, ¿no? La víctima pasa a perseguidor, después pasa a salvador, después pasa a víctima. Y bueno, aquí van involucrando a los hijos y van involucrando a otras generaciones y van involucrando a los fantasmas. Entonces, trabajo con esto. Vasoclan Cauben. Cada vez que yo hablo de eso es, yo de quién me estoy haciendo cargo. Si me siento hoy inmundo porque no le contesté la llamada a tal paciente, me estoy haciendo cargo de eso. Bueno, ¿y qué es distinto de hacer culpa? Ustedes dirán, ¿y la responsabilidad? No hay una responsabilidad, ¿ya? Sí, no, yo tengo la responsabilidad, si me cae gordo a alguien, no meterle un cuchillo en la tripa, porque me estorba. Digamos que Pablo Escobar llevaba a cabo este triángulo dramático con mucho dramatismo, ¿no? Le estorbaba a alguien y él no se sentía responsable de su bienestar. El proceso de la conciencia precisamente nos lleva a ir cortando las relaciones de dependencia.
Salvador, la víctima y el perseguidor generan un triángulo de dependencia. Y entre más giran en ese triángulo, más profunda es su dependencia. Estamos hablando desde el principio de liberación. Vazoclan Kauben, entonces yo me libero de lo que estoy cargando. De golpe estoy cargando con una madre bien chocha que ha llegado a su vejez haciendo mucho daño, porque cuando uno no ha trabajado su vida, termina manejando mucha amargura. Una madre perseguidora maneja una cantidad de amargura. La amargura es el resultado final de la culpa echada para afuera. El miedo es el resultado final de la culpa echada para adentro. La amargura y el resentimiento, que son las posturas de la víctima rebelde y la perseguida, lo describe el budismo como un veneno que yo me tomo esperando que le haga daño a otro. Entonces yo puedo pasarme la mitad de la vida resintiendo a la novia que a los 18 años, cuando por primera vez me atreví a invitar a alguien, la invité a una discoteca que tenía ya 24. Yo, primera vez que le cogí la mano a una mujer tenía 24 años, era un poquito retardadito. Y la llevé a una discoteca con un esfuerzo, y eso era para mí una aventura pues terrible y todo. Iba con mi hermano y mi hermano se la rumbió. Yo sobra decir, yo era una hueva que ni sabía hablar, no sabía bailar, no sabía nada. Y bueno, eligió el camino adecuado. ¿Me puedo quedar ahí? Toda la vida, en todas las mujeres son traicioneras y son la embarrada. Y miren eso que me hicieron. Y mire mamá, y después María Cristina, y después la otra. O sencillamente puedo comenzar a trabajar. Bueno, ¿qué pasó ahí? Yo estaba como un niño chiquito. Yo no estaba realmente haciendo lo que me estaba pidiendo mi presente hacer. Si yo quería ser seductor y tenía que aprender a ser seductor. Hay personas que nacen aprendidas y otras que nos toca aprender, ¿no? Y ya de viejos todavía no hemos aprendido, ¿no? Pero bueno, entonces si no soy buen seductor, acepto que no soy buen seductor y no me voy a meter en lides en las cuales salga malherido. Principio de realidad. Si hago culpa, y es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, vivo ensayando a ver si vuelven a ser iguales. Y vuelven a ser iguales muy posiblemente, ¿no? Entonces, ¿a quién cargo? Entonces, trabajen ustedes. Vayan echando cabeza mientras comienza la danza. Es una danza muy sencilla en que vamos cantando Vazoclan, Kauben, Huactajen. Kauben, Vazoclan es soltar, es aflojar, es bañarse, es purificarse, es deshacer, es lo que yo creía. Yo creía que el señor Beethoven, por ejemplo, tenía la certeza de que él tenía que hacerse cargo de un sobrino, de un hermano, y él se amargó la vida, además de su sordera, porque no lo dejaron hacerse cargo del sobrino. Otro hermano decidió hacerse cargo del sobrino y armó un pleito terrible porque él era el que tenía que hacerse cargo del sobrino, ¿no? El personaje ese que visité, que me visitó, que tenía el otro grande que no lo quería hablar, que era medio retardadito, él también dice que tiene un hijo, que fue un hijo que tuvo la empleada que lo cuidaba a él, pero un hijo de su marido, no de él. Y él dice que es su hijo y pelea por su hijo. Y él dice que no puede vivir si él no le dejan criar ese niño, porque ese es el sentido de su vida, ¿no? ¿Entienden eso? Esa es una persona que tiene un Kauben en el cual está poniendo el sentido de su vida. Yo puedo poner el sentido de mi vida en que mi deber es dictar talleres de biodanza, porque es que nadie puede privarse de la bondad que le produce en su vida esta sabiduría de este maestro. ¿Y cómo voy a dejar de hacer talleres de biodanza si hay tanta gente que me dice que sirven para tanto, ¿no? Y puede que haya ahí trabajo. La realidad es que todo eso lleva a una cosa que es la importancia personal. Uno es salvador, es víctima o es perseguidor, sencillamente buscando la importancia personal.
La importancia personal es como el vicio, como la malformación, como la maña que adquiere el ego por estar condicionado por el animal. El ego de alguna manera nos dice que existimos en la medida en que somos distintos de, ¿ya? Y entonces el camino de la liberación, el camino de podernos soltar, de poder llegar al amor, al gozo, es el camino de cada vez sentirnos más y más y más y más ordinarios. Y entonces si yo me enamoro de una mujer que me pone los cuernos y me deja tirado, es descubrir que en esa mujer está igualita que yo también abandono, y yo también soy infiel, y que entonces ella sencillamente hizo una movida con la cual me pisó, pero que no es que me pisó porque yo soy tan importante que merecen pisarme, no, me pisó porque me le atravesé en un camino y en un momento determinado no me pudo dar lo que yo esperaba de ella, como yo no puedo dar lo que muchas personas esperan de mí. Esa dirección es a lo que se refiere Jesús cuando dice: si te dan en una mejilla, pon también la otra. ¿Por qué? Porque la dirección del ego es: si te dan en una mejilla, inmediatamente responde y da el otro golpazo. ¿Por qué? Porque no te puedes dejar humillar, tú no eres una persona, no eres ningún huevón. La dirección de la liberación es irnos quitando los reflejos condicionados producidos por el karma. Y uno de los reflejos condicionados es la importancia personal. Yo no me puedo dejar de hacer eso. ¿Por qué me van a hacer eso a mí? Porque yo... Y si yo no me puedo mantener así inflado, entonces desinflado, es que yo soy una mierda, es que yo soy una caca, es que fíjense que todo el mundo se para encima mío y se caga encima mío. Y se ve tan distinto de todo el mundo, que es la única persona en el mundo en que todo el mundo se caga encima de él, porque yo no conozco a nadie, doctor, el que todo el mundo se caga encima de él, ¿no? Y yo tengo pacientes que gastan toda la consulta demostrándome que son especialísimas en eso, ¿no? Tengo una que se llama la maldita, ¿no? Es que yo soy maldita, llevo 20 años atendiendo, tiene un muy buen matrimonio, es una mujer linda, tiene mucha riqueza, tiene 2 hijas, pero ella vive haciendo las cuentas de por qué es maldita, ¿no? Y es maldita, ¿no? Entonces se le murió un hermano ya hace poco, y entonces esa es la demostración de que ella es absolutamente maldita, porque a nadie se le ha muerto un hermano, pero a ella se le murió porque ella es maldita, ¿no? ¿Qué es lo que consigue ella? Ella se siente muy especial, muy distinta, muy diferente del resto de la humanidad. Entonces, importancia personal está siempre relacionada con andarme comparando, viviendo el otro, y el otro, y el otro. ¿Bien? Entonces, yo me voy a liberar de lo que estoy cargando para sentirme importante, para sentirme necesario, para hacerme necesario mamá, pero al mismo tiempo voy a liberar a otros de la carga que yo les impongo mía. ¿Entienden? Yo ando por ahí en la vida responsabilizando a los demás de que si me siento triste, si me siento contento, si me siento realizado, si me siento fracasado, y siempre va a haber un responsable de mi fracaso, de mi éxito. Entonces, Aikana Dabnan es, nosotros teníamos en el taller inicial de Danzar la Vida, terminábamos con un ejercicio que era la autoafirmación del sí mismo. Yo me hago cargo de mi vida. De ahora en adelante no voy a responsabilizar absolutamente a nadie de lo que me pase en mi vida. Y vivir para mí significa responder a la realidad que me toca responder como un adulto. Me renuncio a estar responsabilizando a los demás. Entonces, en este ritual va a haber otro momento de la danza en que yo saco a alguien y entonces le voy a decir: yo me libero de... o yo te libero de. Ustedes van a estar durante la danza pensando en una persona especial de la cual estén guindados,
Están guindados porque o se sienten responsables de ella, o están guindados porque lo hacen responsable de ustedes, ¿ya? Y entonces piensan en esa persona, que puede ser su madre, puede ser su marido, puede ser un hijo drogadicto, puede ser, qué sé yo, puede ser un jefe, puede ser lo que sea, ¿no? Y entonces, en esta danza, la persona a la que saquen va a representar esa persona que trabajaron en su fantasía. Y entonces, yo te libero de, o yo me libero de. ¿Entienden eso? Regulines. O sea, muy fácil, pero entonces un ejemplo. Tú y yo. Por ejemplo, si yo me enamoré de ti, y entonces tú andas mirando para otro lado porque soy un viejo cacreco y no te interesa un carajo. Entonces voy a andar por ahí por la vida sintiendo que si, ¿cómo te llamas? Margarita. Si Margarita me amara, y si Margarita, yo creo que podría pasar mi vejez tranquilo sin Margarita. Entonces en esa danza voy a sacar a Margarita y le voy a decir, Margarita, yo te libero de la responsabilidad de mi vida. Yo me hago cargo de mi soledad, yo me hago cargo de mi dolor de existir, me hago cargo de mi vejez, me hago cargo de mi imposibilidad de seducirte, punto. ¿Ya? Okay. No, tú no eres responsable de que yo no te haya podido seducir. Y no eres responsable de que no me puedas querer. ¿Me explico? Sí. Eso es un dato de la realidad. Si una persona lo quiere a uno o no lo quiere, es un hecho, es un facto. Y no hay culpables en eso, ningún culpable hay en eso. Hay sencillamente un hecho. Si todo el mundo quisiera a todo el mundo y yo consiguiera que a mí me quisieran, todos los que me gustaría que me quisieran, tendría un harén enorme. ¿Ya? ¿Entienden eso? Entonces, en este ejercicio, o yo siento que lo que me está cargando la vida es que yo cargo con mi madre. Y entonces a la persona que va a sacar representa a mi madre. Y entonces voy a decir, yo me libero de tu vida. Puedes morirte, puedes suicidarte si quieres. Haz lo que quieras de tu vida. Encuentra tu muerte como tú lo desees. Porque tú eres la responsable de tu vida y de lo que tú hiciste con ella. O de lo que haces con ella. De ahora en adelante no me cargo con eso. Pueden usar todo un discurso con esa persona que no pase de 3 minutos, porque si no tomo mucho y no terminamos con el ejercicio. ¿Ya? En la primera parte de la danza ustedes van pensando, ¿cuál será la situación en que estoy encadenado en la culpa? ¿Será una culpa en la cual estoy de salvador? ¿O será una culpa en la cual estoy de víctima? O peor, será una culpa en que estoy de perseguidor. ¿Saben cuál es la falacia del perseguidor? Yo no me puedo sentir bien si tú te sientes bien. Luego el deber en mi vida es lograr que tú te sientas mal, que comas mierda. Si yo estoy comiendo mierda porque tú vas a estar por ahí feliz por la vida, tienes que comer mierda. Y voy a empeñar mi vida en lograr que tú comas mierda. Esa es la falacia del perseguidor. O sea, es un juego salvador-víctima en el malestar. Es un juego de salvador-víctima destructivo ya, ¿no? Yo me he preguntado mucho cuál es la circunstancia entre la relación de la madre y el niño o la niña que genera la postura del vengativo, la postura del perseguidor, la postura, ¿ya? Que es muy frecuente. Alice Miller trabaja 2 de sus libros con personas como Hitler, Himmler, Goebbels, ¿ya? Que actuaron permanentemente y ella interpreta que tuvieron madres que de alguna manera eran perseguidoras con sus crías. O sea, sentían fruición en ver que sus crías sufrían. ¿Ya? Eso no es muy frecuente para mí ver una madre, porque la madre de Hitler era una persona que sentía que la madre de Hitler fue embarazada por un amo de casa en que o la abuela fue. No recuerdo quién, fue la abuela. La persecución contra los judíos nace en Hitler porque su abuela o su madre eran judíos.
pero fue hijo natural o fue nieto natural de un judío y una alemana. Y él sentía que no podía estar tranquilo en la vida si había un judío vivo por ahí. ¿Entienden eso? Pero lo que dice Alice Miller es que fue golpeado, fue maltratado. Yo veo de golpe por ahí madres que agarran a palo a los chinos y que los insultan y que de alguna manera, mientras el chino muestra que medio está bien, le siguen dando hasta que, para que lloren, ¿no? Para que sufran. Yo creo que la postura de perseguidor siempre conlleva un padre interno perseguidor, alguien que estaba muy bravo con la existencia de uno y se vengaba a través del castigo, ¿ya? Y bueno, lo veo mucho en hombres, o sea, el padre con frecuencia es perseguidor y el padre puede matar al niño porque le van a cobrar una cuota de alimentos, ¿no? Pero no es tan frecuente en las madres. En las psicosis puerperales se ve mucho eso, ¿ya? Madres que sienten que no pueden seguir vivas si su hijo sigue vivo. Eso es la psicosis puerperal. Bien, entonces vamos a entrar en un recesito. Quiero cerrar un poquito recordando las bases. Culpa es negación de realidad. Culpa original es la negación de la realidad básica, la negación del desamor en el momento en que debía ser amado. Cuando yo me rechazo a mí mismo, cuando yo siento que yo estoy mal, es porque de alguna manera con eso me estoy protegiendo del hecho de que mi madre no me pudo amar. Ahora, mi madre no me pudo amar, muy posiblemente porque a ella no la amaron. El reino del amor es un reino que no tiene que ver con la necesidad, ni con el miedo, ni con el querer. Si yo siento miedo de que alguien me abandone, no lo quiero. Sencillamente tengo miedo de que me abandone. Y eso no es amor. Lo quiero decir, no lo amo. ¿Ya? Entonces, las madres en nuestra cultura son hijas del desamor, nietas del desamor, bisnietas del desamor, o sea, ha venido generación en generación en generación. Y bueno, cuando yo acepto eso, entonces voy a poderme relacionar con mi madre de una manera amable. Voy a poderme relacionar con mi madre como una semejante. Tú eres hija igual del desamor que yo. Y a ti te ha dolido tanto el desamor como a mí. Y posiblemente has inventado las mismas historias que yo he inventado para negarlo. Pero de alguna manera yo he tenido la fortuna de poder abrir mis ojos a la realidad y la verdad os hará libres. Bien, entonces esa primera negación de mí mismo me va a generar después la posibilidad de andar negando permanentemente todo. Culpa es negación. Cada vez que yo estoy echando culpa a alguien o me estoy echando culpa a mí de algo, estoy negando algo. Entonces el trabajo que yo los invito a hacer es: respiren profundo. Yo soy. Permitan el silencio, que el silencio entre ustedes, en ese yo soy que resuene en ustedes, y desde ahí miren cuál es el miedo que de alguna manera se está encubriendo debajo de la culpa. Cualquier culpa. Culpa con el policía, culpa con la cajera del banco, culpa. Cuando una persona se envicia a la culpa, se va volviendo muy solitaria y amargada, porque todo es culpable. Yo tengo una cuñada de mi primer matrimonio que, pucha, va uno a un restaurante con ella y la sopa que le sirve está fría, el mesero no le corrió bien la silla, la servilleta no está bien. Todo el tiempo está culpando. Es una mujer con mucha angustia y profundamente sola, porque nadie se la mama. Cada vez alguien se acerca a ella y uno comienza a decir, ¿ya? De entrada ya uno va a ser culpable por el solo hecho de ser, ¿ya? Entonces, cuando uno va liberándose, lo que va pasando es lo opuesto. Va disminuyendo el miedo, van disminuyendo los juicios. Uno se relaciona con los prójimos con mayor silencio interior.
Uno se relaciona con los prójimos teniendo menos expectativas de ellos, más desde uno que desde el prójimo, porque entonces yo no voy a estar mirando qué es lo que me dan, sino voy a estar mirando qué es lo que está pasando conmigo. Va pudiendo aparecer la conciencia del presente. Hoy vamos a trabajar con danza y vamos a trabajar con danzas sagradas que son experiencias de presente, las dos, porque solamente nos podemos liberar en el presente. No hay manera de liberarnos en la mente no libera nada, la mente enreda la vida. ¿Ya? La culpa siempre está en el pasado, en el futuro, en las imágenes que yo tengo de mí mismo, en las imágenes que tengo de los otros. Ahí siempre es un universo de culpas. ¿Ya? Entonces voy a poder habitar más el presente, voy a comenzar a gozar más el vaso de agua que me dan. Pucha, me sabe delicioso. O la caricia que me hace el prójimo cuando pasa, o el abrazo que recibo, ¿no? Si yo estoy en el mundo de la culpa, voy a querer que ese abrazo se prolongue y me lo sigan dando, y entonces al fin entre nosotros quieren. Pero sí, entonces, pero entonces paso cuenta de cobro porque me hubiera debido llamar a las 9 de la noche y no me llamó. ¿Entienden eso? Si yo estoy liberándome, cada presente va a ser un presente mucho más pleno, más abierto, más desprevenido, menos defendido. Y la realidad va a ir generando en mí la transformación que vine a hacer en esta encarnación. La vida es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. Y nos curamos en la medida en que nos dejamos tocar por la vida. Que si nos dio un cáncer, ese cáncer nos transforme. Que si me abandonaron 80 veces, esas 80 abandonos me transformen. Que si morí en la ruina, que esa ruina me transforme. Y mucho más difícil, muchísimo, porque es una de las pruebas más difíciles de salvar. Si la vida me dio muchos millones y mucho amor y mucho sexo y mucha posibilidad de recibir mucho, que no quede dormido como la polilla alrededor de la luz y pueda entender que de eso también me tengo que curar. En el budismo se dice que las vidas afortunadas son las más desafortunadas, porque el afortunado está tan contento con su vida que termina viviendo su vida enajenándose cada vez más. Entonces, ese principio cristiano de que bienaventurados los pobres es real, porque cuando yo estoy comiendo mierda es mucho más fácil salir del samsara de comer mierda, porque es rico dejar de comer mierda, que salir del samsara de comer caviar, ¿ya? Porque dejar de comer caviar duele, ¿ya? A mí no me gusta el caviar, pero desde que estoy saliendo de eso. Estoy iluminado. Bien, es base, y el trabajo de ustedes es cada culpa, darse cuenta que es una culpa. Una vez que se dan cuenta que es una culpa, comenzar el agua vital purifica, la suelto. No quiero hacerme cargo de ella, no quiero usarla. Y debajo de eso, ¿qué miedo hay? Puede que me asome a miedos abismales, ¿ya? Pero asomarme a esos miedos, ¿ya? Después fuego del amor, quema mi temor. Ayúdeme a pasar el